Musashi Miyamoto es fácilmente el samurái más famoso de toda la historia de Japón. Esto lo podemos notar no tan solo por la gran cantidad de historias que se formaron conforme a su persona, sino que también por la gran cantidad de adaptaciones que se le hicieron a medios artísticos. Por un ejemplo, podemos poner a la saga Samurai dirigida por Hiroshi Nagiki entre los años 1954 y 1956, siendo una trilogía de 3 películas hablando de la historia de Musashi Miyamoto, inclusive la primera parte de esta trilogía ganando un Oscar a Mejor Película Extranjera. También está la novela Musashi, la cual, dependiendo de la edición que estés viendo, podrán ser unos 3 o 5 volúmenes en la que se divide con un total de hasta 1000 páginas de prolongación de la misma. También está el manga realizado por Takehiko Inoue, el cual justamente fue la razón por la que yo conocí a Musashi Miyamoto. La cuestión aquí, personalmente, está en que yo tenía 2 problemáticas principales al momento de querer consumir la obra de Inoue, y es que la primera resulta ser el hecho de que Inoue no ha terminado Vagabond, está actualmente en un hiatus, el cual se nota que Inoue no está muy metido en terminar aún. Y la segunda es que el hecho de yo consumirlo de manera legal es extremadamente caro. Si bien es cierto que lo empecé a coleccionar desde hace un rato, el hecho de tener toda la saga completa va a ser extremadamente difícil y, por qué no decirlo, también caro. Pero debido a que yo quería conocer verdaderamente la historia de Musashi, es que yo me decidí a buscar otra alternativa. ¿Y cuál fue mi sorpresa al encontrar que Musashi, en verdad, había escrito un libro? El libro de los 5 anillos habla básicamente de su escuela de espada de Niten Ichiryu, la cual recopila las bases fundamentales no tan solo de la estrategia, sino del entrenamiento que se tiene que llevar a cabo para ser parte de esta escuela. Ahora, si somos completamente honestos, el hecho de saber pelear con katana es un poco lo mismo que saber hacer medicina con hierbas que te encuentras en el campo. O sea, sí lo puedes saber, pero hay alternativas en la actualidad que son mucho más accesibles, fáciles, económicas y, por qué no decirlo, útiles en la vida real. Y dejando de lado el valor histórico que pueda llegar a tener el hecho de que él haya recopilado la historia de su escuela de esgrima, es algo también muy recalcable el hecho de que dentro de este libro también se encuentran partes de la filosofía de Musashi Miyamoto, no como espadachín, sino que también un poco como persona, o que se pueden trasladar a lo mismo. Así que eso es básicamente lo que yo más me centré al momento de leer este libro. La obra se encuentra dividida en 5 capítulos, a los que él llama libros, siendo libro tierra, agua, fuego, viento y vacío. En cada uno aborda un enfoque distinto que tiene con respecto a su escuela y el resto de escuelas de la esgrima, pero pues como dije anteriormente, únicamente voy a enfocar en lo más filosófico que puedan tener todas estas. Es curioso porque justamente este pensamiento filosófico va diluyendo desde el inicio hasta siendo casi inexistente al final, siendo que se centra únicamente en las estrategias con katana para el libro fuego y el vacío. El primer libro es el de la Tierra y nos deja en claro una cuestión Musashi al momento de escribir, y es que es bastante importante el siempre tener en cuenta la estrategia al momento de enfrentarse a alguna cosa. Musashi lo utiliza para la batalla, pero también lo podemos extrapolar para nuestra vida. Él dice que si no tienes una visión amplia de las cuestiones y de las cosas que vas a afrontar, no vas a poder crear una estrategia, y si tú llegas a crear una estrategia vas a poder enfrentar lo que sea, ya sean a 10, 20 o 30 hombres. Esto aplicado en la vida real nos dice una cosa muy simple, y es que el hecho de saber qué es lo que vas a hacer llega a ser fundamental para hacerlo. También se nos menciona que no es muy útil el hecho de tener un arma favorita al momento de ser un guerrero. Es evidente que esto está referido a la acción o el pensamiento de únicamente manejar una sola cosa por el hecho de que es lo que mejor se te da, porque seamos completamente honestos, es básicamente imposible como humanos no tener preferencia una cosa sobre otra. Pero no tan solo es el hecho de esto tratar de disminuirlo lo máximo posible y ser lo más abierto posible a cualquier otra opción que tengamos, sino también el hecho de poder manejar de manera decente la mayoría de accionares o de recursos que tengamos disponibles, al menos en nuestro campo. Porque al menos para ser considerado profesional dentro de tu campo o dentro de lo que tú quieras hacer, o simplemente el hecho de que te tomen en serio, vas a tener que saber manejar la mayoría de métodos y recursos que la gente pueda llegar a pedir para estar preparado para cualquier situación que puedas necesitar. Durante el segundo libro, el del agua, Musashi nos habla acerca de las emociones. Para Musashi, un buen samurái, o lo que podemos extrapolar a la vida diaria, una buena persona, es aquella que es decidida, pero a su vez
serena, o sea aquella persona que sabe exactamente qué es lo que quiere hacer, pero a su vez lo trabaja de manera calmada para poder llevarlo de la mejor manera posible. A su vez, significa que si tu cuerpo o tu mente llegan a estar nerviosos, no dejar que uno influya en el otro. Si tú te sientes abrumado por alguna situación, no actuar de esa forma, no dejar que te tiemblen las manos o no dejar que te veas completamente derrotado ante la situación y viceversa. Si tu cuerpo se siente algo tembloroso, no dejar que esos pensamientos influyan en tu mente. No sin esto olvidar el hecho de ser alguien ni muy poco ni muy animoso. O sea, siempre tener la voluntad de hacer las cosas por el hecho de que te sientes apasionado por las mismas. En el libro de fuego nos hablan acerca de cruzar un vado. Un vado es básicamente una gran prolongación de agua. O sea, con esto Musashi nos quiere dar a entender que si nosotros actuásemos como si fuésemos a tener que cruzar un vado, tenemos que actuar en contramedida de todas aquellas variables que pueden resultar molestas al momento de nosotros querer cruzar, como puede ser el hecho de que nuestros amigos no quieran cruzar tampoco, el hecho de que un fuerte viento esté en contra de nosotros, o que a pesar de que todo esté yendo muy bien, que de repente alguna situación en las rectas finales esté en contra de nosotros y nosotros tener que actuar en contramedida, todo con tal de llegar al otro lado del océano. En el libro Viento se nos habla acerca de el hecho de conocer el resto de escuelas. Musashi tuvo que experimentar y estar en contramedida al resto de escuelas que estuvieron durante su época para él fundar la misma, el saber qué cosas eran buenas y qué otras tantas no lo eran, el discernir entre todas aquellas cosas que le eran beneficiosos y no. Tal vez nosotros tengamos que aplicar lo mismo al momento de tomar decisiones en la vida real, el hecho de separar las cosas buenas de las malas. En el último libro, el del vacío, se nos habla de algo bastante curioso, y es que cuando nos hablan del vacío, Musashi no lo ve como que tengamos que ser el vacío, esto viéndose desde el punto de vista cómo puede llegar a ser el buen camino, sino que es el hecho de poder ver toda esta amalgama de cuestiones, el ver todas aquellas cosas que son y que no son el vacío, y aún a pesar de que las estamos viendo constantemente, a pesar de tener todas las distracciones delante de nosotros, siempre decidir ir por el vacío, o cómo puede llegar a ser el buen camino, y si se puede también interpretar por la tentación. Musashi a lo largo de estos 5 libros nos quiere plantear una cosa, y es el enfoque y también la estrategia, el saber exactamente cuál es nuestro objetivo y actuar en contramedida a el tomar todos los recursos y estrategias que sean posibles para poder llegar a de la mejor manera posible. Para Musashi los enfrentamientos eran justamente ese, el objetivo final, salir vivo, y por eso es que tuvo que desarrollar tan bien este pensamiento, porque cada uno de los objetivos y de las cuestiones en las que él se veía implicado eran literalmente cuestiones de vida o muerte. Ahora, en nuestra sociedad actual, afortunadamente no es tanto así, y nosotros simplemente lo tenemos que ver como cuestiones personales, como objetivos que muchos podrían llegar a considerar mundanas o irrelevantes, pero que al fin y al cabo son tus metas y son lo más importante que puedas llegar a tener, y por tanto tienes que llegar a ser la mejor persona y la mejor versión de ti mismo y tener un plan bien hecho para poder llegar a cumplirlas.